Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sur o No Sur, Ciencias Sociales y Salud desde el sur de Chile. Bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada. Nuestra invitada se llama Amine Latif. Ella es psicóloga, estudió en la Universidad Mayor, es doctora en Comunicación, Interacción Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Barcelona. Posteriormente generó estudios de postítulo, principalmente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, estudios generados en Costa Rica y en Barcelona. También es importante recalcar que presenta una especialidad, ¿cierto?, en psicoterapia feminista, también cursada en España. Bueno, sin más preámbulos, vamos con nuestra entrevista. Hola, ¿cómo están? Estamos en la entrevista Sur o No Sur y en esta ocasión estamos con Amine Latif, que nos va a contar un poco de su historia, de su vida, y nos vamos a enterar en qué se encuentra en este momento. Hola Amine, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo va la vida? Qué bueno. Bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Felicitarte también por este espacio que estáis creando y que creo que va a contribuir mucho también al intercambio de conocimientos, que creo que es a lo que tenemos que apuntar, parece, ¿no? De más. En esta era, sí. De más. Bacán. Gracias por la invitación. Súper, súper. Bueno, Amine, en realidad la idea es en la entrevista poder saber no solo de lo que está haciendo la persona, ¿cierto? No solo en lo que se está desarrollando en la actualidad, desde su especialidad, o desde su vida, sino que también poder darle una vuelta, revisar, ¿cierto?, cómo llegó a este momento, entender cuál fue la vuelta que te diste para llegar a este momento de psicóloga, ¿cierto? Nosotros sabemos que has generado estudios también. Entonces, desde esa perspectiva, que nos cuentes cuál ha sido la vuelta de Amine para llegar a este momento. Bueno, vueltas y saltos mortales, diría yo. Ha sido de todo. A ver, bueno, yo soy chilota, nacida y criada por aquí, vivo hoy día acá también. Después de hartas vueltas volví, así que bueno, uno vuelve a sus orígenes, como dice Chabela Vargas, dice, ¿no? Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Así que volví. Bueno, yo crecí en Castro, en una escuela, la escuela 2, de hecho se llamaba. La escuela 2 cuando yo era chica, en el año 80, 90 más o menos, que empecé a escolarizarme. En ese tiempo, en Chile, bueno, en Castro puntualmente habían, por ejemplo, 2 escuelas básicas. Después hubo una tercera y 2 lugares de enseñanza media, todos siempre públicos. Así que bueno, yo estuve en la escuela 2, luego estuve en el liceo de Castro. ¿Y cómo fue estar en la escuela 2? Mira, yo creo que en ese momento fue bueno, o sea, era lo que había, estaban los compañeros de toda la vida, ¿no? En los pueblos chicos se estila como esto, como que tú tenías a los amigos desde kinder hasta cuarto medio, entonces terminé teniendo como estas relaciones mediadas de familiaridad, los papás son como tus tíos políticos, bueno, esta cosa como de pueblo chico, ¿cierto? Entonces fue como un lugar muy, creo yo, para mí, la verdad es que resguardado solo probablemente por el sentido de familiaridad que podía existir, ¿no? Que los profes también conocen a tus papás, entonces como una cosa ahí medio enredada, ¿cachai? Bueno, así que fue como bastante resguardado para mí, fue una etapa muy bonita y luego se estilaba esto como que en séptimo básico tú podías irte al liceo. Probablemente quizás como con este modelo antiguo, también como de educación rural, que tú llegabas hasta sexto y luego en séptimo también algunos tenían la posibilidad de emigrar y se iban. Bueno, en este caso nada, yo emigré a 2 calles, porque está la escuela 2 y luego la plaza y luego atrás el liceo, o sea, emigré a 2 calles. Y
Y ahí recuerdo, bueno, empezar como a entrar en esta adolescencia, ¿cierto? Con profes que te empiezan a marcar y que de una u otra forma empieza como a elaborarse también tu pensamiento. Y recuerdo que desde la enseñanza media o así, más o menos, me gustaban mucho los profes de historia. Entonces yo creo que ahí parte también, ¿no? Como estos profes de historia que te van mostrando. Además, tuve la suerte de tener muy buenos profes de historia. Buena. Y creo, sí, fue muy bonito, porque además te abre la cabeza. O sea, no eran estos profes de historia, digamos, que tú haces como todo de memoria, ¿no? Sino que son profes, digamos, que la María Eugenia y el Feña, hay que nombrarlos también, ¿no? Ellos son mis dos profes de historia que siempre los recuerdo con mucho cariño, y que yo siento que, me abrió como este primer paso al pensamiento crítico, ¿cierto? Bueno, yo también vengo de una familia, digamos, con una historia política, entonces por ahí, bueno, son como pensamientos o formas de ver el mundo que me facilitaron a todas las cosas, creo yo, como para entender hoy día el orden, ¿no? Así que en ese sentido fue muy positivo. Y bueno, así llego como hasta la enseñanza media, donde hay que empezar a elegir, como todos. Y bueno, en Chiloé puntualmente se da, obviamente, algunos tenemos la posibilidad de salir a estudiar, no todos, porque acá en ese tiempo no habían universidades con grandes ofertas académicas. Estaba la ULA, pero creo que dictaba, si mal no recuerdo, 2 o 3 carreras técnicas, y bueno, y ahora un poco más. Tampoco es que el tema como que se ha democratizado, ¿no? Tú sabes que es todo tan centralizado, entonces seguimos un poco en un escenario bastante similar, un pelín mejor, pero bastante similar. Y nada, y en ese momento en mi familia nunca se cuestionó la posibilidad de seguir estudiando, así que tenía que elegir y empieza a aparecer la psicología como una idea que se retoma desde mi infancia también, creo yo. Recuerdo en algún momento ser pequeña y saber que existía la psicología. Recuerdo que en una oportunidad, mira, me acabo de acordar, como en sexto básico, yo le fui a hacer una entrevista a una psicóloga, ¿vale? Como que yo era así, era como que hacía esas cosas. Sí, fue a pedir una hora, así súper grande, pedir una hora, me acuerdo. Dije, ¿dónde hay una psicóloga allá? Y la psicóloga me atendió, porque me debe haber encontrado amorosa, me imagino, así como una niñita que te venga a preguntar, ¿eso tenés bono? No, ¿te mandó tu papá? No, vengo a preguntar cómo es tu carrera, una cosa así, ¿no? Y bueno, y esa idea luego como que se desvaneció un poco en el tiempo y se retoma hacia el finalizar la enseñanza media, creo yo, de una forma muy instintiva. Siento que gran parte de los cambios en mi vida han sido desde ese lugar, como que creo que cuando las cosas las tengo que hacer de verdad, escucho más como la guata, ¿no? Más la guata que otra cosa. Y nada, yo sabía que podía estudiar esto y también sabía, yo creo que eso también he tenido mucha suerte, de entender que uno no se cierra en un área de conocimiento. Entonces, para mí, desde el inicio sabía que la psicología me iba a llevar a donde yo quisiera simplemente. Era un vehículo para llegar a algo. Pero podría ser que en el camino la terminara y luego hiciera cualquier otra cosa y todo. Y yo creo que eso me ayudó bastante. Me ayudó bastante como entender. También tenía familiares que vivían en otros lugares, entonces me iban mostrando, en otros lugares del mundo me refiero, entonces me iban mostrando también cómo las cosas se organizan en otros lugares, entre la familia, luego los amigos. Me acuerdo que cuando yo era chica, en el 90 y algo, empezaron como a retornar los exiliados políticos y mi casa estaba llena. Entonces yo escuchaba todas estas historias, ¿no? Como de lo que significó vivir, no sé, en Bélgica, Inglaterra, no sé qué, que muchos también fueron becados, estudiaban, entonces iba teniendo como esta visión de la vida. Viste como sacando el rollo en ese espacio. Sí, ¿no? Como exacto, y además con papás que valoraban mucho también el desarrollo académico-cultural, que eso igual es importante. Entonces como que igual hice como lo permitido, ¿no? Como lo que se permite en la familia, y se valora y tal. Entonces, bueno, fue un poco así,
Y luego me voy a estudiar a Temuco, a la Universidad Mayor. Bueno, ahí fuimos compañeros de curso. Y yo creo que la experiencia de pregrado fue también bastante reveladora, en varios aspectos, por supuesto. Primero que todo, entender realmente lo que era la carrera, que yo creo que eso me debe haber llevado probablemente un año, ¿no? Como entender dónde me había metido y qué significaba eso. En ese periodo también habían profesores que me iban marcando bastante, por ejemplo, Samaniego, de epistemología. Ay, sí. ¿No? Como... Te volaba la cabeza, Samaniego. Sí. Me volaba la cabeza. Entonces, claro, estaba como toda esta motivación por querer saber más y qué sé yo. Y bueno, rápidamente también por circunstancias de la vida yo tenía que empezar como a generar algunas lucas, así que me empecé a meter como a las ayudantías. Fui ayudante del Jaime Silva en el laboratorio de neurociencia. Y yo creo que como hacia tercero más o menos, porque bueno, en ese tiempo, no sé cómo estará la malla hoy día, no estoy actualizada en eso, pero en ese tiempo nosotros como que sacábamos la especialidad dentro de pregrado, ¿cachai? Yo recuerdo cuando íbamos saliendo, se cambió la malla y te enganchaban el último año con el primer año de un magíster. Claro, ¿verdad que está eso? ¿Te acordáis? Sí, sí. Era como esa, no sé, oferta, ¿cachai? Y bueno, en ese momento, claro, había que tomar como alguna decisión también, ya había avanzando la carrera, y de forma instintiva también empecé a ver cuáles eran mis mejores opciones y entendía desde algo interno, pero también práctico, que la psicología clínica era una estrategia que sabía que a largo plazo me iba a generar mucha satisfacción por el hecho de que me podía promover, por ejemplo, libertad. ¿Cachai? Cuando tú ejerces la psicología clínica, en realidad, como decía mi papá, necesitas 2 sillas. Eso es no, 2 sillas y un espacio, ¿cachai? No necesitáis jefe, no necesitáis nada más que eso. Y bueno, menos mal que también tenía la motivación intrínseca realmente de querer aprender eso y proyectarme en esos saberes. Así que nada, fui eligiendo un poco y me fui al área clínica, me formé en posracionalismo y me titulé como psicóloga clínica en esta línea y seguía mis ganas de seguir adelante. Tenía esta influencia, digamos, de todo el modelo de investigación que también nos ofreció la universidad en ese tiempo, como que era importante meterse, que era importante seguir adelante, había que sacar un magíster, había que sacar un doctorado, ¿cachai? Porque hubo un momento en que ya el puro título no, como que socialmente no era tan reconocido, ¿cachai? Entonces yo me compré todo eso y lo hice. No lo dudé. Yo dije, no, tengo que ser doctora. Gracioso. Y bueno, entonces la única manera, al menos que yo podía hacer esto, porque bueno, mi padre nos educó de una forma algo holgada, pero realista, ¿me entiendes? O sea, yo tenía que sacar la carrera a tiempo también, ¿cachai? Tenía que ojalá generar una independencia económica, ojalá pronto. Yo vengo de una familia con 3 hermanos y todo, entonces, bueno, había que atinar y creo que atiné nomás, pues, había que hacerla. Así que me volví a Chiloé. Terminé la U y me volví a Chiloé y dije, bueno, voy a trabajar en el servicio público porque me voy a ganar una beca para irme al extranjero. Eso fue como, ¿cachai? Saliendo de la carrera, esa era la idea. Sí, esa era la idea. Me quería ir a hacer un doctorado, ojalá. Así que, bueno, me puse a trabajar. Trabajé en el área educacional en ese tiempo. En ese tiempo, cuando yo llego a la isla, estaban los proyectos de integración escolar en la corporación, ¿vale? El grupo lo conformaban 2 asistentes sociales, la psicóloga y bueno, como que éramos como itinerantes en ese tiempo y cada educador diferencial como en su lugar, digamos, de su establecimiento, ¿cachai? Yo era la única psicóloga en toda la comuna de Castro.
¿cachai? Entonces no tenía ni oficina. Lo pasamos chancho con el grupo, andamos todo el día en auto por los caminos rurales, íbamos de un lado para otro, eso era como mi oficina. Entonces llegábamos, marcábamos y íbamos a hacer las evaluaciones que había que hacer, en realidad, ¿cachai? Bueno, yo entendía que esto era un tema como de paso, porque en ese tiempo el rol del psicólogo, al menos en cómo se perfiló en Castro, fue mucho como de evaluación intelectual, se le hacía el WISC a los chicos. Entonces, como no tenía posibilidad de intervención y tenía que atender a todos los chicos del área rural y urbana, tenía que ir avanzando, entonces no te da margen para mucho más, ni para una reunión, ni para nada, ¿cachai? Así que como que me dediqué a eso, pero bueno, yo igual venía como con esa como energía del recién egresado, ¿cachai? Que como que tiene como bueno, primero que querés cambiar el mundo, segundo, la asistoa, no, está ahí en otra, ¿cachai? Estoy como todavía celebrando el egreso, entonces estábamos como, nos encontramos con un grupo de profesionales que estábamos como en ese, y la verdad es que siento yo que no nos cuestionábamos mucho, bueno, hablo por mí, al menos puntualmente, no. Yo creo que en ese momento aún no lograba como generar un cuestionamiento al que yo creo que es importante llegar si es que eres psicólogo, que tiene que ver como con el análisis social, ¿no? Así que nada, lo tomé como la posibilidad, digamos, de trampolín como para llegar a esto otro que quería hacer. Así que nada, ahí postulé lo que en ese tiempo se llamaban las becas Presidente de la República. Hoy día Beca Chile, entiendo, ¿cierto? Creo que todavía se llaman así, Beca Chile, sí. Y ahí postulé como funcionaria pública. Así que desde ese punto de vista recibí como harto apoyo también como porque claro, mi jefe es como el alcalde, po. Cuando tú trabajas en la corte, tu jefe es el alcalde, ¿cachai? Entonces, quieras o no, tenés que ir a pedir, oye, si es que postúlenme ustedes a mí, ¿cachai? Y como que la verdad es que recibí bastante apoyo de todos y me postularon, considerando que además llevaba súper poco. Yo creo que yo tenía 6-7 meses de contratación cuando pedí que me apoyaran como en esto, ¿cachai? No era alguien de antigüedad ni nada, ¿cachai? Pero yo creo que también, me atrevo a decir que no todos lo hacían. Yo creo que nadie en toda la Corp había generado una postulación así, tengo la impresión, ¿cachai? Quizás hoy día más, pero en ese tiempo no mucho. Así que nada, se portaron súper bien, la verdad, y nunca me imaginé que me la iba a ganar. Postulé, tenía que hacer 3 postulaciones, ¿cachai? Y la primera fue como a psicología educacional, la segunda no me acuerdo, y la tercera se llamaba psicología de la comunicación, interacción social y desarrollo humano, ¿cachai? Así que ya postulé, no me la gané al principio, no me la gané enseguida, pero no me desanimaba tampoco porque yo me iba a ir igualmente, ¿cachai? Como que me había organizado de tal manera que eso podía ser posible. Y también con la perspectiva como de ir allá y también empezar a trabajar, no sé, ¿cachai? También yo desconocía el tema de España. Me iba a España por el hecho de que es un lugar donde se habla tu idioma, ¿cachai? Y que me podía generar como el movimiento, digamos, cultural que yo quería en ese momento para mi vida, simplemente, ¿cachai? Entonces, estar en un lugar donde podían confluir como distintas perspectivas de mundo, ¿cachai? Donde iba a encontrar un espacio variado en general, era lo que a mí me motivaba. Y sin saber mucho de Barcelona, puntualmente terminé como postulando allá y nada, la lista de espera se movió y la gané. Bueno, estaba como lista de espera número 1 en realidad, entonces era como re fácil ganárselo. Yo no sabía que eso podía, no me podía imaginar que alguien se la haya ganado y dijera no la quiero. Entonces la lista como que se iba a correr, como que eso a mí no me entraba en la cabeza. Pero bueno, sí, pues parece que se movió y la gané y me fui, sin más, sin pensarlo. Llegué a Barcelona, no tenía ningún tipo de contacto con nadie, no conocía a nadie. Llegué, me acuerdo, como por contactos de un amigo a
al departamento donde habían unos chilenos y uno de ellos se había ido a Chile, entonces me dejaba su pieza como por un mes, 2 creo, como máximo. Entonces yo tenía como ese margen como para poder ir y buscar o acomodarme en algún otro lugar. Igual piola, o sea, llegar y por lo menos llegar a un lugar, estar ahí y tener tiempo, 2 meses como para ubicarte también. Sí, claro, se me hizo agua, nunca busqué nada. Llegaba, este colega llegaba de vuelta y yo no tenía dónde dormir, porque claro, yo llegué allá y quedé como impactada, ¿me cachai? De lo que significaba esa ciudad. O sea, yo no sé si la había hasta googleado por imagen, o sea, sí un poco obvio, pero no, realmente no me había metido. Yo creo que estaba más enfocada en ese momento en tratar de buscar como un buen programa de estudio, como que todavía no conectaba en mi vida con el hedonismo, ¿cachai? Como que conectaba con el deber ser. Perfecto. Entonces como que esas cosas no las pensaba en otras cosas, ¿cachai? Como un poco así. Así que nada, pues llegué allá, súper curioso, llegué allá a una habitación oscura, me acuerdo, porque luego, claro, me voy dando cuenta que, por ejemplo, las condiciones habitacionales que pueden tener, por ejemplo, ciudades grandes como, o principales, porque en Barcelona no sé si es tan grande, pero así como capitales, ¿cachai? Mundiales, ¿cachai? En este caso cultura, Barcelona no es capital, pero como Barcelona, no sé, París, ponte tú, Londres, Berlín, ¿cachai? No sé, por ahí Madrid. Son espacios habitacionales muy reducidos con muy baja calidad de vida, te ofrecen muy baja calidad de vida, ¿cachai? Entonces ponte tú, yo llegué a una habitación que daba hacia un patio interior, ¿cachai? Y patio interior significa que tú abrís la ventana y te llega como el olor de los baños y las cocinas a tu pieza, ¿cachai? De todo el edificio, ¿me entendí? Ya. Entonces, acostumbrándome a eso, entendiendo lo que significaba, cuánto significaba vivir ahí. Bueno, esa pregunta yo creo que ya se le habían hecho un grupo de becarios, me di cuenta cuando llegué, ¿cachai? Porque a nosotros la beca nos aportaba varias cosas, ¿vale? Nos cubría, por ejemplo, toda la universidad, como una asignación anual para conceptos como de materiales, ¿cachai? No sé, como que si te pasaran, por ejemplo, 100 lucas o 150.000 pesos anuales, o sea, una vez, ¿cachai? Una asignación única, para comprarte, no sé, cuadernos, lápices, libros, ¿cachai? No fotocopias porque ya no se puede fotocopiar libros, pero y además que son mucho más baratos que en Chile, así que no tenía mucho sentido. Pero sí como todo esto, seguro médico, pero nos pasaban como para manutención 500 euros, ¿cachai? Entonces, y en ese tiempo, que fue el año 2007, 2008, no me acuerdo, 2008 creo que fue. Por ahí puede ser, no me acuerdo mucho ya. Pero en ese tiempo, ponte tú, en España, las personas, el sueldo, no sé si el sueldo mínimo, pero como al mínimo que podías vivir son con 600 euros. Nosotros ganábamos 500, o sea, estábamos debajo de la línea de la pobreza, ¿cachai? Así que claro, yo llegué a un Barcelona donde los becarios estaban como reuniendo, analizando, proponiendo y haciendo ruido, ¿cachai? Había como esta motivación como también como de quebrar esta beca que fue inventada por Pinochet, ¿cachai? Entonces había como eso, ¿no? Como doblémosle la mano un poco a esta oportunidad y pidamos una asignación mejor, porque además justo un año después se había abierto Beca Chile, entonces Beca Presidente de la República quedó a un lado y los que se ganaban la beca del siguiente año en adelante recibían, ponte tú, 1.000 euros, que con eso te puedes manejar bien, ¿cachai? Así que empezamos a alegar y bueno, después como de 2 años en todo caso se logró como revertir eso. Así que mientras tanto estuve trabajando, haciendo prácticas como psicóloga en empresas donde me pagaban, ¿cachai? Haciendo como estudios de mercado, bueno, así como lo que tocara, ¿cachai? En ese tiempo al menos era el tema de estudios de mercado, era igual bien interesante, se hacían como focus group, ¿cachai?
Me acuerdo que en ese tiempo me tocó Buena. el tema de que nos dijeron que Coca-Cola iba a ser la etiqueta verde y que querían ver cómo iba a pegar en el mercado. Entonces me tocó participar de ese tipo de cosas. Pero bueno, son medios para sostenerse también. De más. Sí. Y nada, bueno, llegué a la universidad, una universidad la Universidad Autónoma de Barcelona queda lejos del centro. Tienes que tomar un tren, de hecho. Un tren es otra zona, es como más caro llegar también para allá y todo el tema. Un entorno súper bonito, afuera de todo, alrededor pueblos pequeñitos, ¿no? Y también como esta universidad entendía como un pequeño pueblo, porque, no sé, distinto, así como con edificios, con vida universitaria, con todo. Y entré y de pronto vi a un señor y le pregunto, oye, disculpe, estoy buscando al doctor tanto. Me dijeron, pero si soy yo, bla, bla, y era el director de la carrera, me recibió. ¡Qué bueno! Y él sí, súper, con mucha suerte. Y él mismo me presentó unos compañeros porque yo llegué un poco tarde. Resulta que el doctorado partía, por ejemplo, en noviembre y yo decidí irme en diciembre, a fin de año. Así que, claro, mis compañeros ya habían iniciado y cuando yo llegué era como la chilena que faltaba. Y tú eres la chilena que faltaba, y siempre hablaban de la chilena que faltaba y había llegado. Y nada, pues empecé el estudio, conocí ahí a mis amigas también, con quienes después viví en un piso en Barcelona y empezó la vida en Barcelona en ese momento. Fue alucinante. Sí. Y alucinante como en la vida cultural, en carrete, como en la literatura, ¿en qué? ¿O fue todo? Yo creo que Barcelona es una ciudad muy estimulante en términos como culturales, ¿cachai? Académicos. España, por ejemplo, tiene fuertes vínculos con la cultura árabe, ¿cierto? Entonces, claro, se genera ahí una mezcla interesante. Hay, por ejemplo, en el centro de Barcelona hay barrios completos, como por ejemplo el Raval, donde bueno, también son un poco guetos, ¿no? Pero están situados, ¿cachai? Como que se han ido asentando, no sé, por ejemplo, los marroquíes, los indios, los pakistaníes, ¿cachai? Bueno, eso para mí ya era súper alucinante, porque yo puntualmente había tenido, había vivido solamente en 2 lugares, era Castro, era Temuco, y siento que ambos, Temuco un poco más grande, pero a corto andar uno también va cachando que también tiene ese espíritu de pueblo, ¿cachai? Y también como lugares muy tradicionales, diría yo, ¿no? Un país donde también en ese momento no recibía tanta inmigración. Creo que en el 2005 o así se veía más como esta inmigración peruana, pero también muy centralizado en Santiago y luego en el norte, donde siempre obviamente ha existido mucha más relación con los países vecinos, buena o mala relación, pero ha existido. ¿Cachai? Entonces, claro, para mí era súper estimulante llegar a este lugar y luego darme cuenta también como la inyección de recursos que hay sobre la materia de ámbito académico, por ejemplo, o simplemente de investigación, desconocimientos. Por ejemplo, no sé, me acuerdo que está como la Casa África, Casa Asia, y tú vas para allá y lo tenés todo, o sea, tenés exposición, posgrado gratis, charlas, ¿cachai? Como te vais metiendo, la casa, por ejemplo, la Bon Maison, que era donde yo a veces iba a estudiar, a la biblioteca, también centros como de estudio para mujeres. Hay mucho recurso andando, mucho recurso. Yo creo que si uno se fuese para allá y no tuvieses un programa de estudio, tú tranquilo, porque te vas a ir enterando de lo que van dando y asistiendo entre charla y charla, seminario y seminario, también te vas como formando. Muchas casas ocupa también, ¿cachai? Que también tienen como
como un rollo de democratizar también los conocimientos, entonces se generan espacios de encuentro, de conversación, de discusión y de formación también, o de convivencia simplemente, que te aportan un montón, aportan mucho, sí. Y el doctorado, bueno, yo el primer semestre me centré en el doctorado, obviamente venía llegando, estudiaba muchísimo, a un ritmo de pregrado, yo creo, o sea, yo en pregrado estuve bastante enfocada, ¿cachai? Sentí que al menos mi experiencia académica en pregrado fue como de que al menos los primeros años me absorbiera bastante, ¿cachai? Me centré harto, bueno, no sé. Y luego llegué allá y los profes o los compañeros destacaban la formación académica de los chilenos, o no sé si la formación como todo eso que tú necesitas en pregrado y luego en posgrado también para poder sacar adelante la carrera, que no pasa tanto por tus competencias intelectuales, sino que son estas habilidades blandas que no... Saber concentrarse, evitar la procrastinación, ser perseverante, ¿cachai? Son esas las habilidades que finalmente nos ayudan a obtener, no sé, estos logros académicos, por ejemplo. Entonces yo, bueno, ocupé todas mis habilidades blandas para poder hacer eso y me enfoqué de nuevo. Y claro, los profesores me decían que los chilenos en general tienen un ritmo de estudio muy brutal porque me imagino que también tiene que ver con el modelo, con el modelo económico y cultural de acá, ¿cachai? Como esto de... Hay una fuerte carga, o sea, como altas horas dedicadas a la academia, y eso, ¿qué genera en lo concreto? Que quienes pueden ir a estudiar allá, los que tienen capacidad de endeudamiento, ahora entiendo que es distinto, hoy día hay becas de gratuidad para algunos, ¿no? Pero en ese tiempo, en nuestros tiempos, ¿cachai? Tenéis que tener capacidad de endeudamiento o tenéis que tener una familia que te lo pague, ¿cachai? O sacrificarse mucho, porque en realidad no te dan las horas como para que tú puedas, por ejemplo, trabajar aparte, ¿cachai? Entonces eso también se genera como una extensión en Chile, yo creo, como de la adolescencia, porque mientras tú dependas económicamente de alguien, ¿cachai? Es difícil poder generar una autonomía en lo concreto y una autodeterminación. Entonces, claro, tú llegas allá y el tema es súper distinto, las carreras pueden durar 4 años, tú puedes trabajar y puedes estudiar, ¿cachai? Y si no te gustó te puedes ir a otro lado, y están estas becas de convenio, digamos, en la Unión Europea, que se llama Erasmus, que te movilizáis, ¿cachai? Entonces yo creo que bueno, eso era como un fenómeno que se veía, poder recibir estudiantes chilenos muy focalizados, autoexigentes, y también muy conocidos gracias a la beca presidente de la República en ese tiempo todavía, que obviamente recibe un perfil de estudiante, ¿cachai? Porque tenéis que cumplir ciertas condiciones académicas o así como para poder ganártela. Entonces, claro, hay un perfil de estudiante que ellos recibían y ya había un prejuicio positivo en ese sentido, ¿cachai? En el andar me enfoqué harto, como te digo, elegí una profesora que trabajaba con emociones en general, inteligencia socioemocional, que es la Fina Sala Roca, una referencia en educación socioemocional, trabaja mucho con pedagogía, es directora del magisterio allá, y bueno, fue bonito, fue una gran compañía, al menos los primeros años, pero también, claro, fui entendiendo que cada profe tiene su línea, ¿no? Que cada profe tiene su línea y que en el fondo también había que como que acoplarse a una línea de investigación que cada profesor estaba teniendo. Yo quería venir a proponer algo ¿cachai? Entonces, claro, dentro de todos, y como yo había estado en el laboratorio de neurociencia afectiva, entonces como que me hacía sentido seguir como con el tema de las emociones. Desde el posracionalismo también se trabaja mucho, la organización de significados personales tiene y acontece desde el vínculo afectivo, te explicáis en la teoría cosas hacia adelante, con sus narrativas y todo. Entonces me hacía mucho sentido cómo llegar a la parte del desarrollo emocional.
Y bueno, finalmente propusimos un objetivo de estudio que tenía que ver con analizar habilidades socioemocionales y sintomatología psiquiátrica en el contexto familiar, ¿vale? Y prácticamente desde que empezamos a trabajar en eso, que fue como los últimos 3 años, digamos, del doctorado, fueron 4, estuve sacando la metodología, la parte metodológica. Porque claro, los años van pasando, yo hice otras cosas también. Me puse a estudiar, por ejemplo, un posgrado en Cultura de Paz, que es parte de una cátedra de la UNESCO. Pero eso fue entre medio del doctorado. Claro, como paralelo yo primero saqué el doctorado, porque el doctorado en términos como de demanda académica, ¿ya? Es corta, ¿cachai? Es corta, o sea, en el fondo yo estuve, ponte tú, no sé, de diciembre a julio o junio, ¿cachai? Escuchando cada profesor que en el fondo expone, ¿cierto?, claro, su línea de investigación, y luego tú tienes que hacer un ensayo de cada línea de investigación, ¿cachai? Entonces ahí como que vaya eligiendo por cuál te vaya a ir. Y luego de eso, el segundo, tercero y cuarto año, es un trabajo súper solitario. Es muy solitario, porque, y por eso te digo, ahí es donde ponís a prueba otras habilidades, pues la autorregulación, el saber decir no a no sé dónde, el saber que estoy como, no me quedo, no, hoy día a la noche estudio, ¿no? Como eso, yo creo que, no sé, al menos desde mi experiencia, es la habilidad para poder sacar y responder a estas exigencias académicas que de pronto, al menos yo en pregrado, las veía como súper lejanas y súper grandes y casi que lo podían hacer así como esa gente allá que es súper inteligente y que yo nunca lo voy a hacer. Ya, no, todo eso es mentira. Todo eso es mentira, no es así. Tenéis que simplemente ser un poco más dedicado y punto, ¿cachai? Entonces ahí se abre un conflicto en mí, ¿cachai? Porque de pronto me empecé a dar cuenta que no era tan dedicada, o sea, era dedicada, pero como que me costaba un poco. Empecé a tener otros intereses y los empecé a desarrollar. Por ejemplo, paralelo al tema, me metí en el tema Cultura de Paz, donde se ofrecía otro tipo de espacio de estudio. Si bien el doctorado estaba vinculado a la investigación, Cultura de Paz, por ejemplo, venía a problematizar distintos puntos de tensión social o político en el mundo, ¿cachai? Entonces, claro, me permitía a lo mejor como empezar a entrar a esta otra mirada, que a lo mejor no están desde la psicología, o sí, también, dependiendo del área, pero nada, llegué allá y todos eran cientistas políticos, abogados, por ahí algún psicólogo, ¿cachai? Trabajadores sociales, etcétera, muy catalanes todos, por ahí algunos becados colombianos, ¿cachai? Pero muy catalanes todos. Claro, el doctorado no era así, porque eso es un tema, ¿cachai? Si se dicta o no en catalán, por ejemplo, eso había que ¿cachai? Porque claro, allá se habla catalán, se entiende el castellano, pero todo es en catalán. Así que ¿y eso te jugó a favor o en contra? Por ejemplo, como este rollo identitario de ellos tan marcado, como este nacionalismo de alguna manera con su territorio, con su construcción cultural, ¿no te jugó como migrante de alguna manera, no te jugó un poco en contra o bien? No me jugó en contra. No me jugó en contra, porque yo creo que al poco andar te vas dando cuenta que también hay distintos tipos. Una cosa es que tú seas inmigrante y otra cosa es que tú seas un extranjero que va a estudiar. Perfecto. Que son como categorías que tiene que ver un poco con el clasismo probablemente, sí. No son categorías distintas, y también cómo te reciben, ¿cachai? Porque no le voy a quitar trabajo a nadie, no se preocupen, mi beca es chilena, su estado no está pagando por mí, ¿cachai? Como de esas cosas yo creo que al menos en Europa siento que se fijan mucho. Ellos son muy buenos para auditar a las hegemonías políticas, ¿cachai? Entonces, si se está haciendo un mal uso del recurso, se alega, se dice, se habla, ¿cachai? Entonces, te preguntan, me acuerdo, gente como de mi edad, como, ay, ¿tu beca de dónde es? ¿Cachai? Porque genera alguna cosita esto de que hayan recursos para una persona que vive en Chile, que luego se va a llevar el conocimiento para allá y que no
y que no se va a aprovechar en este lugar, ¿cachai? Entonces, claro, en el doctorado, como te digo, yo veía que esto no ocurría, pero que en otros contextos sí. Lo que me pasó con eso, primero que todo, como una observación y un aprendizaje, ¿cachai? Porque ellos también estaban en ese momento, y lo entendí así, como tratando de reivindicar su cultura catalana, ¿cachai? Que se había visto afectada obviamente como por la relación que han tenido con España constantemente. Ellos se entienden catalanes, ¿cachai? Yo hice muchas amistades catalanas, unas más radicales, otras menos, y claro, saltándonos un poquito la actualidad, pero ahora que se empezó a hablar de la independencia, bueno, justamente lo que dices tú es la tensión que ellos tienen, porque hay una visión súper progresista que habla de independicémonos, porque es nuestra cultura, no sé qué, bla, bla, y los otros que dicen, ¿por qué nos vamos a independizar? Esto es una expresión más, por ejemplo, del patriotismo, ¿cachai? Independizar no significa también excluir, ¿qué va a pasar con la población migratoria? Bueno, todo lo que significa, obviamente, independizarse y que los pueblos sean autodeterminados, ¿cachai? Entonces, a mí me gustó un poco eso, y recuerdo que cuando vivía con catalanes yo les decía, ustedes chicos hablen en catalán, porque no tengo tiempo para hacer el curso. Entonces me servía, digamos, que en lo cotidiano siempre hablemos catalán. A mí me gusta el catalán, lo entiendo, lo hablo un poco, me da un poco de vergüenza, pero hablo una miqueta. Entonces me sirvió, yo creo que me sirvió para también como entender, no sé, el orden mundial, ¿cachai? Como, mira, esto es una manera, ¿cachai? Y en Cultura de Paz puntualmente, claro, hartos amigos españoles, hartos amigas catalanas, y con expositores del mundo entero. ¿Y cómo fue eso? Entonces, claro, ¿eso fue un diplomado? Eso fue un diplomado, sí. Es un diplomado que pertenece a una cátedra de la UNESCO que tiene un lugar dentro de la Universidad Autónoma. Perfecto. Sí, y es bien antiguo, creo que del 99 más o menos que lleva funcionando. Sacan una revista anual que se llama Alerta, que la pueden encontrar, me imagino, online, generalmente está liberada. Y bueno, fue alucinante para mí ese año porque claro, por ejemplo, el modelo de metodología de enseñanza era ir como concentrándose por módulos. Por ejemplo, hoy día vamos a analizar el conflicto en Colombia, ¿cachai? Y llegaban militares de la FARC a explicarnos cómo se lograron salir de la FARC, cómo lo que vivían, ¿no? Entonces, claro, tú estás así alucinando, o claro, ¿cachai? O donde tú hoy día vamos a hablar con periodistas de Le Monde, Le Monde Diplomatique, ¿cachai? Que te enseñan también, por ejemplo, mira, así se lee el diario, ¿no? O estos son los enfoques, como revisen, o sea, aprendan a entender cómo se pasa la información. Otro módulo era, por ejemplo, los diamantes en Sri Lanka, ¿cachai? Conflictos del agua, feminismo, problemas en Asia, la mujer en India. Entonces llegaban, pero las personas que están ahí, pero al pie de guerra, ¿cachai? Literal. Y eso para mí fue súper alucinante. Luego hice un diplomado, por ejemplo, en infancia, protección de la persona y adopción en la Universidad de Barcelona. Esto fue en la otra universidad que hay allá, o una de las otras que hay. Pero eso fue más serio, era como de abogados. Era como de abogados, y bueno, fue un poco más en otra perspectiva. Y ahí me empecé a meter con el tema también de derechos humanos del Institut de Drets Humans de Cataluña. ¡Qué buena! Sí, ahí también hice un estudio, y claro, y eso me empezó como a abrir un poco la cabeza, sumado al feminismo, pues, que llegó rápidamente el primer año, ¿cachai? En una ciudad que dice ser feminista hoy día incluso, ¿cachai? Como la alcaldesa es feminista, las políticas se intentan desde ahí, ¿cachai? Y cómo el feminismo fue entrando también a mi vida desde lo académico, porque en todas las instancias académicas en las que yo estuve se habló de feminismo, no hubo ni una en la que no, ¿cachai? Entonces como que
era re fácil, ¿cachai? Como ser feminista, yo encuentro, o sea, era como estar un poco conectada con el medio para ir entendiendo y despertando este sentido común, ¿cachai? Y cuando estás en eso, en esa, en el entender el feminismo, en el cómo vivirlo, porque igual capaz una cosa es leerlo y lo otro es vivirlo, lo describes como que lo viviste, lo conversaste, lo viste, era... Sí, ¿cachai? ¿Cómo fue enfrentarse con eso de Chiloé allá? De venir con toda una idea de alguna manera, igual obviamente con apertura y todo, pero me imagino que ver ya constructos de feminismo establecidos, desarrollados, movimientos sociales como tan fuertes en eso, claro. Tiene que haber sido distinto. ¿Cómo fue enfrentar ese rollo? Mira, yo creo que llevaba 3 meses y me invitaron a ver una charla de la Judith Butler. Qué buena, ¿ya? Ponte tú, ¿cachai? Yo no sabía quién era la Judith Butler, porque como que de verdad no tenía idea en ese momento. Entonces, ya pues fui para allá, ¿cachai? Me acuerdo de una charla que tenía 2 opciones, era catalán o inglés, ¿cachai? O sea, yo la Judith Butler no la entiendo ni en castellano, ¿cachai? Entonces, ya ahí como que me movía entre los audios, a las cosas, y hablaba con mis amigas, ¿cachai? Bueno, mis compañeras, por ejemplo, mis compañeros chilenos, los que yo fui conociendo allá, en general, además, eran todos profes, ¿cachai? De universidades, profes de la Chile, de los Arts, ¿cachai? De Valpo. Eran todos profes que habían llegado para allá y que nos estábamos como haciendo amigos. Entonces, claro, yo creo que ellos también como que, sobre todo, puntualmente, María Isabel Reyes, que siempre le agradezco porque me abrió esta mirada hacia el feminismo, profesora de la USACH y ahora de la Universidad Católica en Valparaíso. Bueno. Claro, yo creo que ella me mostró bastante, también era más grande en ese tiempo ella, mayor que yo, entonces claro, yo igual tenía como esta admiración, ¿no? Y bueno, al principio chocante, claro, no entendía mucho. Yo tengo una teoría de eso también, como yo creo que, y se lo cuento hoy día a mis pacientes a veces cuando trabajo en psicoterapia feminista, hay un momento en que el patriarcado muere en uno, ¿cachai? Muere en uno porque en realidad, a ver, vivimos en una cultura patriarcal, es imposible que esto no te afecte, no entre por algún lado, ¿cachai? A menos que tus papás se apellido Campomor, yo creo que no. Es difícil, yo vengo de la cultura del trauco, imagínate, ¿cachai? A un violador, ¿cachai? Que ha sido el símbolo de la aceptación del incesto en muchos lugares de Chiloé, ¿cachai? Tú camináis por Castro y está el almacén El Trauco, equipos de rugby El Trauco, súper... hay un trauco disfrazado no sé dónde, si hay algún, no sé, festival costumbrista y la gente se lo fotos con un violador, ¿cachai? O sea, cero cuestionamiento de nada, ¿cachai? Entonces, claro, bueno, yo asumo que obviamente tenía como este pensamiento, como te explicaba, entre comillas, por así decir, más liberal a lo mejor, y que permitió, claro, que el feminismo en el fondo terminara como de dar forma a una molestia que quizás de forma muy silente se venía desarrollando también en mí, a nivel personal. Entonces, claro, yo creo que hay una parte como de que el patriarcado muere, y para eso yo creo que sigue como si tuviésemos que quizás como reflejarlo pedagógicamente, podríamos indicar que sigue todos los pasos de un duelo. La negación. No, pero si somos iguales, hombres y mujeres somos iguales, ganamos lo mismo, yo nunca he sentido una diferencia que hayan hecho entre mí y mi hermano, ¿cachai? Como que primero lo negamos, ¿cachai? Y luego igual va dando rabia, ¿cachai? Va dando rabia, y recuerdo estar en los carretes y me estaban explicando las cosas y yo así, ¿pero qué? No, nada que ver. Ya, y luego lo vaya aceptando, después te da pena, ¿cachai? Y luego entré como en la aceptación, ¿cachai? Y yo creo que mi momento en Barcelona debe haber sido más como desde la rabia, en ese momento todavía, entonces ya aparece así como la feminista, ¿cachai? Más confrontación, la feminazi, ¿no? Como malmente se nos ha conceptualizado.
la feminazi, entonces me peleaba con todo el mundo, ¿cachai? No quería a nadie, quería cambiar el mundo, me di cuenta que esta cuestión no puede ser, que realmente nos vamos a morir todos en 10 días, ¿cachai? Si nos sacamos el patriarcado en sí. Entonces estaba muy yo como en esta, y yo creo que Barcelona fue un poco así, ¿cachai? Como metiéndome en las marchas, me tocaron las crisis económicas de allá, los indignados, ¿cachai? Y tuvo todo ese rollo. Claro, como harto movimiento social, igual por la gente con la que me fui vinculando, también metía en eso y también como apropiándome poco a poco de la ciudad, ¿cachai? O sea, yo recuerdo, ponte tú, que el último año yo caminaba por las calles e iba saludando a la gente, ¿cachai? Así como lo que me puede pasar en mi ciudad natal, ¿cachai? Que tú como que un poco conoces gente. Yo iba caminando y iba saludando gente, ¿cachai? De hecho, el año pasado me pasó también que estuvimos con mi grupo familiar en Barcelona haciendo una formación en psicoterapia feminista y imagínate, años después yo iba a la calle y todavía, hola, no sé qué, como esta cosa un poco todavía, sí, como bien familiar. Claro, lo que pasa es que luego te das cuenta que hay un mundillo también, como en todos lados, ¿cachai? Hay un mundillo que en la misma charla que va la Judith Butler son los que hacen la psicoterapia feminista y los mismos son los que estudiaron cultura de paz y si no son los amigos y después vamos a la Casa Ocupa a ver una, no sé, ¿cachai? Poesía y, ¿me entendís? Como que son circuitos que un poco similares, ¿cachai? Y que si no los conoces directamente son amigos del amigo, ¿cachai? Como la vida nomás, ¿cachai? Como la vida misma. Así que yo creo que como que todas esas experiencias confluyeron bastante para que yo dijera, joder, hice un doctorado. Hice un doctorado en Psicología de la Comunicación, Interacción Social y Desarrollo Humano. Es súper interesante. La experiencia fue súper bonita, académica. 2012, mi padre, en 2011 mi padre le diagnostican cáncer, me vengo a vivir de nuevo a Chile, lo acompaño en su caso y de pronto me quedé trabajando, no había terminado la tesis todavía, ya estaba, ¿cachai? Ya estaba, era lo que tocaba, había que volver, había que estar, había que hacer lo que había que hacer y no había hecho no había terminado la tesis aún y no tenía ánimos de hacerlo. ¿Cachai? Me puse a trabajar porque la beca te exige que si tú regresas a región, esa era la cláusula que tenía este tipo de beca, ¿vale? Hoy día no sé cómo es, pero si tú te vas a región, tienes que trabajar en el servicio público por la misma cantidad de años que te otorgaron la beca. ¿Cachai? Sí. Que serían, por ejemplo, 4 años. Así que la verdad es que regresé buscando un trabajo bastante funcional para las circunstancias familiares que me habían tocado cuando yo llegué. ¿Cachai? Que era, estar con mi padre, cuidarlo y todo. Así que me puse a trabajar en un colegio, ya no como proyecto de integración, sino que ya estaban instalados los programas. ¿Cachai? Y en una escuelita, así como en un pueblo, en Chonchi. ¿Cachai? Y ahí empecé a pensar, ¿cachai? Como realmente mi camino es la academia, no es la academia, ¿qué pasa con esto? Porque una cosa es tener el doctorado y otra cosa es definirte como investigadora, ¿cachai? Yo soy psicóloga, doctora en psicología, pero no soy investigadora, ¿cachai? Entonces, como te explicaba adelante, claro, mi camino en la intuición me hizo revelar algunos aspectos como de orden más personal y yo creo que el feminismo ayudó mucho, que es entender dónde voy a poner, o sea, qué es lo que yo quiero en la vida para sentirme satisfecha, dónde voy a poner el placer, dónde voy a poner el goce como mujer, ¿cachai? Y me di cuenta que al menos en el mundo universitario creo que yo no iba a tener mucha cabida porque no entro en las dinámicas de la investigación. ¿Cachai? Desde lo personal diría, porque desde lo académico me imagino que sí, si uno se pone a sacar el paper, ¿cachai? Pero yo creo que no iba a encajar nunca porque en el correr de los años, claro, iba observando que es un mundo muy competitivo, ¿cierto? Muy ingrato, es muy ingrato y lo veía yo con mi tesis simplemente, o sea, podía estar todo el día leyéndome 10.000 papers, ¿cachai?
de las 8 de la mañana a las 3 de la mañana y podía ser que ninguno me haya servido. ¿Cachai? Bueno, entre comillas, se dice que no sirve, claro, que no sirva, claro. Se descarta, pero en lo concreto no escribí estas 2 líneas, ¿me entendí? Entonces, es un trabajo que requiere de mucha dedicación, y me di cuenta que ser investigadora iba a ser mi vida así, no la iba a querer, no quería eso para mi vida, no quería estar en esa competencia, en esa validación constante, como feminista sin patrón ni marido, ¿me cachai? Como no quiero esto, quiero ser libre, quiero seguir estudiando, quiero seguir sabiendo, quiero seguir involucrándome, entendiendo que quería tener como más acciones políticas también, y me daba cuenta que la investigación al menos en mí no iba a resultar, no era compatible con los deseos de vida, ¿cachai? Eso, así que asumí que no, y claro, en el doctorado te dan la posibilidad de defender la tesis sacando 3 papers, ¿cachai? Entonces tú investigáis, sacáis 3 papers, están al menos semi-aprobados y ya podéis defender, ¿cachai? O la otra opción, que es como sacar la tesis gorda, esta que nadie lee, ¿cachai? Y yo la verdad es que me fui por la segunda opción, ¿cachai? Yo iba a sacar la carrera, hay que terminar las cosas que uno empieza, así que iba a sacar la carrera, ¿cachai? Trabajar en el servicio público como retribución, por supuesto, está bien. Y trabajé los años que tuve que trabajar, y de pronto dije, bueno, ya es momento de hacer una formación en psicoterapia feminista, que era lo que yo venía sintiendo también. Entre comillas, o sea, a ver, la formación te otorga el título, ¿cierto? Pero uno se va haciendo también en el camino, ¿cachai? Y eso, así que me organicé con mi pareja, con mi hijo, entre medio nació mi hijo, Salvador, y bueno, y dijimos, upa, chalupa, nos vamos, cerramos boliche. Nos vamos de acá, no mucho tampoco, pero sí como 4 meses, ¿cachai? Pero claro, con un hijo obviamente es harto. 4 meses sin redes es harto, sí. Bueno, yo en todo caso ya sí que tengo redes y todo, porque me quedan hartos amigos muy cercanos, pero bueno, había que organizarse. Y es ahí cuando saco la formación en psicoterapia feminista, más que todo la certificación, ¿cachai? Como que obviamente hubo cosas que fui a aprender, pero había varias que ya estaban como trabajadas en mí. Y nada, y ahora me estoy dedicando a eso. Principalmente abandoné las pegas, soy mi propia jefa, fijo mis tiempos, me dedico a lo que quiera dedicarme, bueno, entre comillas, porque la crianza absorbe, pero dentro de las posibilidades que uno puede tener, elegí el camino autónomo. Ya, está independiente. Dependiente completamente. Absolutamente independiente, sí. Qué buena. Sí, absolutamente independiente, sí, manejando ahí los pacientes y nada, y tratando de levantar un modelo de vida que fuese como acorde entre lo laboral, lo afectivo, ¿cachai? Como haciéndome harto cargo de mí misma. Yo creo que el feminismo, claro que me ayudó, por ejemplo, a eso, ¿cachai? Como yo te decía, a lo mejor yo estaba como muy orientada al deber ser. Yo hoy día, si es que alguien me preguntara, te diría, mira, ¿sabes que no hagáis un doctorado antes de los 30? ¿Cachai? No lo hagáis, porque en el fondo realmente requiere de tanta dedicación que tiene que ser a lo mejor una temática que te vuele la cabeza, ¿cachai? Porque ese nivel de dedicación tienes que tener, si no es una tortura, ¿cachai? Y claro, yo creo que pienso, por darte una edad, ¿no? Sobre los 30, pensando en que probablemente es un momento en el que las cosas también se van como asentando, tú vas definiendo posturas de vida, formas de ver el mundo, que a lo mejor te ayudarían a tener un camino académico más concreto, ¿cachai? Pero nada, agradecida también,
súper provechoso todo, desde lo académico y desde lo personal, absolutamente. O sea, 100% recomendado poder pegarse una vueltita por otro lado. ¿Qué más tiene que ser? Estamos con Amine Latif en la entrevista Sur o No Sur, y preguntar también con respecto algo estabas contando del presente. Entonces, la idea es que nos puedas explicar un poquito esta independencia, esta autonomía, como en tu trabajo. ¿En qué estás ahora? ¿Cómo es el aquí y el ahora en lo laboral? Mira, bueno, el aquí en ahora en lo laboral ha dado un giro con la pandemia. Y ha resultado, yo creo que para todas las personas que nos dedicamos como al área clínica, al menos en el ámbito privado, yo creo que ha resultado un fenómeno muy interesante que tiene que ver con las atenciones online, ¿cachai? Hoy día yo creo que las atenciones online han roto fronteras claramente y se ha diversificado también como la población a la cual atender, ¿cachai? Entonces hoy día, por ejemplo, me llaman o me escriben, ¿cachai? Como personas a veces de otras ciudades o a veces incluso de otros países, y eso es súper interesante también, ¿cachai? Como empezar a manejarse en esos ámbitos, ¿cachai? Y la organización del tiempo también favorece harto, porque obviamente con las diferencias de horario uno se puede ir como acomodando, ¿cachai? Y todo. Antes de la pandemia eso era distinto, porque claro, yo atendía de forma presencial, ¿cierto? Bueno, de forma tradicional, en una consulta y qué sé yo. Y empecé como a perfilarme cada vez más desde el correccionalismo a la terapia feminista como una manera complementaria en realidad, ¿cachai? Como entendiendo, yo sigo trabajando con el correccionalismo, pero también abriéndome como a otras experiencias terapéuticas. Siempre recuerdo en pregrado nos decían no hay malos pacientes, hay psicólogos poco flexibles. Entonces, claro, yo creo que es un deber también poder como adherirse a una línea teórica, pero también entender un poco en qué están las otras, ¿cachai? No generar tampoco de nuevo como esa competitividad de el correccionalismo mejor que el sistémico mejor que el humano. El sectario. Claro, ¿cachai? Como que no, tenemos que entrecruzar saberes, tenemos que escucharnos entre todos y también a otros profesionales, ¿cachai? Por eso yo empecé como a abrir esa mirada, ¿cachai? Y en algún momento, ponte tú, me gané una beca en el Instituto de Derechos Humanos Interamericano de Costa Rica, en San José. Me fui para allá también, ¿cachai? Como también aprender desde otro, eran todos abogados, entonces todo eso nos fue dando como un contexto hoy día, quizás como desde lo que el feminismo también pide en el fondo, que es al método terapéutico que tú tenés de base, que podría ser el psicoanálisis, el sistémico, no sé qué, incorporar esta mirada, esto se acopla. ¿Cachai? Esto se acopla. El feminismo no viene a imponer un método, porque el feminismo no impone nada. ¿Cachai? No tendría esa mirada probablemente, ¿cachai? Pero sí se levantan como teorías de orden filosófico, político, ¿cachai? Y también una mirada, digamos, desde el área clínica, como para poder enfocar la teoría hacia un punto. Y eso ha sido bastante desafiante, por ejemplo, en un contexto como Chiloé, donde son miradas que no se han visto, ¿cachai? O sea, te vas dando cuenta desde intervenciones hasta en el colegio, ¿cachai? Donde tú, por ejemplo, puedes enfocar la mirada de la educación desde el punto de vista feminista, ¿cachai? Pasando por el dolor humano como el dolor cultural, ¿cierto? Enfocarse, por ejemplo, en ampliar los conceptos de género, de violencia, de familia, ¿cachai? Empezar como a revelar en el fondo cómo desde el contexto patriarcal vamos sintomatizando y vamos poniendo también el placer en cosas que no han estado, ¿cachai? Como caricaturizado adelante, o sea, yo tenía que salir y tener un doctorado, no sé. Sí. No sé si tenía que ser eso, a lo mejor tenía que ser cualquier cosa, lo voy viendo, o
esta idea como de que te tienes que súper esforzar para salir adelante, porque así es el modelo. Claro, es cierto, es un modelo en el que tú no puedes quizás como surgir económicamente, pero te puedes plantear otros modelos de vida también, más comunitarios, no todo es dinero, se pueden resolver las necesidades también sin ese factor, ¿cachai? Como empezar a ampliar esta mirada y llevarla como la guinda de la torta en un proceso de análisis personal, ¿cachai? Cuando ofreces el análisis a un paciente, mostrar cómo este síntoma se sitúa desde todas estas interseccionalidades, ¿cachai? Como desde estos ejes culturales, históricos, ¿cachai? Y también trabajo harto con la historia en la terapia, y no la historia personal no solamente, sino que también como una historia de cómo entender por qué las mujeres llegamos a pensar esto, o tú como hombre también, ¿cachai? Que tanto eres capaz de restarte de tus privilegios, por ejemplo, para que, te invento, la armonía en tu casa sea más propositiva, ¿cachai? Son esos como los focos que yo creo que uno va aprovechando desde la mirada feminista, y que resulta ser a veces un desafío en contextos tan patriarcales como, por ejemplo, en el que vivimos en el sur, diría yo. No sé si en todos lados, yo creo que sí, pero claro, creo que el sur en principio tiene como esta categoría de mucha vida rural, cultura rural, ¿cachai? Como que también son estructuras familiares súper simétricas, ¿cachai? Lo que yo he observado, ¿no? Como muy poco como indagatorios en cuanto a lo afectivo, ¿cachai? Muy de hacer las cosas así porque así siempre se han hecho, claro. Entonces yo llegué al colegio y tenía mis ideas que no eran buenas para ellos, ¿cachai? O de pronto en terapia también, pues, de construir toda una idea y mostrarle que otras posibilidades existen para poder estar más contento. Entonces, la instalación de esta psicoterapia feminista o de esta mirada feminista a la psicología es rupturista, pues. Es rupturista en el sur, ¿okay? Bueno, en Chile. No, de más, pues, pero me hace como mucho sentido desde eso que es rupturista en el sur, porque y hay un factor también, te quiero preguntar de eso. Tú sos chilota, entonces desde esa perspectiva, ¿qué pasa? Ocupaste un concepto como clave, ¿sí? Ayuda a la gente a que te construya un poco lo que está viviendo, y desde ahí reflexiones que les permitan encontrar una mejor escena, o una escena más legítima que le haga sentido. Pero ¿qué pasa contigo cuando llegáis con todo esto? Que sí, como decía, uno puede ser liberal, pero ya cuando entiende de feminismo, vienes con toda esta idea y llegáis al sur, ¿cierto? Ruralidad, patriarcado, todo lo que entendemos. Pero cuando te toca a ti deconstruirlo, como persona, ¿qué te ocurre cuando te das cuenta que hay que deconstruir el discurso de los amados, po? Del padre, los discursos de la calle, los discursos de la familia, y ¿qué pasó ahí con todo eso? Sí, mira, yo creo que se avanza en el duelo, del que hablábamos delante. De más. ¿Cachai? Sí. Primero que todo porque claro, si bien estaba como lo teórico, como dices tú, claro, luego empieza esta experiencia encarnada de vivir en el feminismo, ¿cachai? De serlo, no solo el discurso, sino que yo lo tengo que ser, ¿cachai? Entonces, todas mis decisiones van a pasar por este filtro, porque en realidad uno no vuelve a ver la vida de otra manera, ¿cachai? Es imposible, ¿cachai? Entonces, claro, empecé también como un camino algo solitario, donde tuve que aprender quizás como a aceptar también los afectos de personas que yo considero que no iban en la línea, ¿cachai? Respecto a los amigos, por ejemplo, respecto a la misma familia, porque empiezas a dejar de sentirte segura, o dejas de sentirte cómoda en espacios que para ti eran muy seguros y eran muy cómodos, ¿cachai? Eran muy seguros y eran muy cómodos, como por ejemplo, no sé, ya no te reís de los chistes sexistas, ¿cachai? No te interesan los memes no sé qué, la relación, ¿cachai? Como
con los hombres, con las parejas, ¿cachai? Como con la pega, ¿cachai? Como que todo se va redefiniendo y vais buscando un poquito como tu lugar, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí hay un punto clave de este duelo que tiene que ver con la aceptación, ¿cachai? Hay un momento en el que, porque claro, yo venía y yo dije, yo voy a hacer una escuela de cultura de paz con corte feminista para que todos los cabros estén de prekinder a cuarto medio y salgan, ¿cachai? Como casi un instituto así de feminismo. Entonces, ¿cachai? Que claro, cuando entráis como en la aceptación, puedes lograr integrar esta misma mirada que es crítica, pero desde la tranquilidad, ¿cachai? Desde la tranquilidad de sacarte la capa, ¿cachai? De en el fondo, bueno, mira, sí, esto es el patriarcado, ¿cachai? Primo hermano de la economía neoliberal, ¿cachai? Entendemos que gran parte de nuestro dolor es cultural y vamos a hacer lo que podamos, ¿vale? Entonces, entiendo la psicoterapia feminista como una acción política, ¿cachai? De poder generar un aporte desde este ámbito, ¿cachai? Entrando ahí en la psiquis de la gente y mostrando un poco cómo gran parte, como te explico, de este dolor, digamos, viene de la cultura de la opresión, viene de la cultura de la discriminación de clase, ¿cachai? Y también empezar a hacer crítica con el feminismo también, ¿cachai? Por ejemplo, que eso fue como una mirada que yo creo que me ofreció esta formación a la que fui en Barcelona de psicoterapia feminista y transformación social, se llama. Que también empieza a ser crítica porque en el fondo tú dices, a ver, ¿cómo las feministas, por ejemplo, estamos presentando el discurso? ¿Por qué yo llego a la Plaza de Castro un 8 de marzo y somos 5 locas gritando? ¿Qué pasa? ¿Cachai? ¿Por qué no hay adeptos? Entonces empecé ahí como a sondear. Y claro, el feminismo también, sin ánimo de juzgar y todo, y con todo el cariño a mis compañeras militantes, yo no milito en ningún grupo, pero también hay como un feminismo que yo creo que es del que las personas se defienden, ¿cachai? Porque puede tener una connotación, digamos, en la manera de expresarlo con pasión o con violencia o con rabia, ¿cachai? Porque bueno, nos han pasado cosas a las mujeres, o sea, natural, ¿cachai? El tema es que, en el fondo, como desde lo estratégico, si no sanamos ese dolor también en nosotras, no vamos a poder levantar un discurso primero que nos puedan escuchar, ¿cachai? Y yo puedo entender que sí me puedo sentar acá a conversar con un hombre y no pasa nada, ¿cachai? Porque el tema es entender de que en el fondo desde el patriarcado todos tenemos problemas, hombres y mujeres, niños, niñas y niñas, ¿cachai? A todos nos afecta. Lo que pasa es que, claro, efectivamente tenemos una repercusión distinta y eso es cierto, ¿cachai? Pero a los hombres también le pasan algunas cosas. Por ejemplo, los hombres no pueden llorar, ponte tú, ¿cachai? Si tú tienes un conflicto legal, por ejemplo, una separación, ponte tú, la posibilidad de que los niños, niñas o niñas quedan a cargo de la mujer es altísima, ¿cachai? Solo porque se presume que somos dadas para la crianza, ¿cachai? Y seguro que sí, por supuesto que hay mujeres maravillosas, excelentes mamás, ponte tú, pero hay otros que no, ¿cachai? Porque el género no es un garante. Eso es lo que hay que entender, no tiene que ver con un tema de hombre o mujer, tiene que ver con una cultura patriarcal imperante que nos ha castrado por siglos, ¿cachai? Y que todos los avances que hemos ido teniendo han sido, al menos gracias a otras mujeres, ¿cachai? O sea, ni en el siglo XVIII, ni en el XIX, ni en el XX se han juntado hombres a reflexionar cómo podemos darle más espacios de libertad y más desarrollo, por ejemplo, a nuestras compañeras. Eso no existe, ¿cachai? O sea, las sufragistas se mataban como por una protesta, ¿cachai? Entonces viene como toda esta idea de cómo yo levanto el discurso. Y ahí, claro, al principio, volviendo a tu pregunta, no gané adeptos, ¿cachai? No gané adeptos, o sea, bueno, tenía buenas relaciones porque tengo buenas relaciones con los amigos, con la familia en general, obvio, ¿cachai? Pero claro, empecé como a generar como un autoaislamiento al inicio. Y también sumado, yo creo que con otros temas como de corte familiar, como te explicaba, lo que estábamos viviendo y todo. Entonces, los primeros años fueron bien en solitario,
pero en la medida que fui avanzando en este duelo, fui integrando que que a lo mejor uno no va a generar como el gran cambio en la vida y que en el fondo tenemos que, mi aporte va a ser decirles a otras feministas los sistemas de opresión sin ser lesbiana, ¿cachai? Sin haberme rapado el pelo a un lado, ¿cachai? Sin ser todo lo que hoy día significa ser feminista. Hoy día, además, si eres latinoamericana tienes que tener un feminismo descolonial, por ejemplo, ¿cachai? Me imagino. Claro, ¿cómo me voy a ir a formar a psicoterapia feminista en Barcelona? ¿Cachai? Cuando también hay que ir en realidad a lo local, ¿cachai? Entonces, son miradas que son súper distintas. Yo hoy día... O sea, es que claro, es que uno es uno y sus circunstancias, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, yo fui a Barcelona, ¿por qué? Porque en el fondo, claro, yo llego allá, tengo gente, me es fácil quedarme en un lugar, yo no pago noviciados en esa ciudad, ¿cachai? Sé dónde vivir, sé cuánto se cobra por un depa, no sé, ¿me entendís? Como que cosas del tejimaneje diario que para mí me eran fáciles, ¿cachai? Y que me di cuenta además que las europeas también están en esa discusión, ¿cachai? Como del deber ser feminista, ¿cachai? Sobre todo ellas, que han sido referentes, pero que también hoy día son súper cuestionadas, ¿cachai? Como desde la psicología de la liberación, por ejemplo, ¿cachai? Basado en la teología de la liberación, ¿no? Como desde ahí se empieza a cuestionar y decir, vale, sí, el feminismo sin ola, ¿cachai? En Latinoamérica no tenemos olas, ¿cachai? El feminismo en Latinoamérica se ha desarrollado desde otro lugar que ha tenido que ver más como con los pueblos originarios, con el respeto a la naturaleza, movimientos ecológicos, ¿cachai? Por ejemplo, y bueno, fuera obviamente de todo este crecer de orden político, ¿cachai? Creo que el feminismo en Europa tiene una mirada quizás como hoy día con un trabajo potente en las diversidades, en la prostitución, por ejemplo, se habla mucho de eso, ¿no? Hoy día allá, como ¿qué hacemos? ¿Somos abolicionistas? ¿No somos abolicionistas? ¿Cachai? Cómo se integran políticas sociales con una mirada desde las diversidades, las sexualidades, ¿cachai? Etcétera. En cambio hoy día acá desde lo descolonial nos estamos preguntando otras cosas, ¿cachai? Realmente dónde está nuestro placer, tenemos que intentar diferenciarnos de estos valores estéticos u organizacionales, ¿cachai? Que vienen desde la Ilustración en adelante con los procesos de colonización cultural y las inmigraciones del siglo XVIII, XIX, XX, ¿cachai? Que vinieron como con estas ideas modernas a instalarnos y definirnos también quiénes son las feministas, ¿cachai? Por ejemplo, yo creo que en Chile se reveló mucho, por ejemplo, el movimiento de las sufragistas, ¿cachai? Pero también las sufragistas es un tema de clase, ¿cachai? También esto es un tema de clase, o sea, ¿quiénes? Las sufragistas inglesas, ¿o para qué yo voy a votar? Voy a votar para validar, por ejemplo, este modelo, ¿cachai? Entonces, hay un feminismo hoy día que, menos mal que es súper diverso en cuanto al análisis, que nos ha permitido avanzar en muchísimas direcciones, que dentro del feminismo también hay muchas peleas, pero eso también es bueno, hay mucha crítica, eso también es bueno, ¿cachai? Pero yo creo que hacer estas diferencias, digamos, de cómo yo me sitúo en el feminismo en Latinoamérica y luego respecto a la formación en Europa, es un análisis crítico que yo me debo hacer, ¿cachai? Que yo me debo hacer a la hora de definirme, ¿cierto?, como una psicoterapeuta feminista. Claro, ¿cachai? Claro. Ahí hay un tema de responsabilidad. Claro, me imagino. Pero en definitiva, también creo que, claro, es importante definirse, como estar consciente desde dónde estoy haciendo la construcción del feminismo. Pero creo que como está en esta de manera emergente el feminismo como apareciendo fuertemente ahora, y como la necesidad de definirse identitariamente desde Europa o desde acá, muchas veces empiezan estas peleas como internas en donde se le exigen empiezan los deber ser,
a emerger distinto, y de repente como... A mí lo que me pasa es que, claro, yo entiendo de que una persona se puede formar en otra parte, puede hacer parte de su sincretismo biográfico, que lo reconstituya en el nuevo territorio o en el territorio al que vuelve, pero ¿y qué te pasa con esta construcción identitaria? No solo en Latinoamérica, sino que también en Europa. ¿Qué te pasa con estas identificaciones, ¿cierto?, del feminismo, de repente tan dogmáticas o tan rígidas, o como que no permiten otro tipo de formación de identidad o de deber ser? Hay cosas que son de esta manera, como que me ha tocado escuchar feministas como muy estrictas, por decirlo de alguna manera, en su forma. Entonces, claro. ¿cómo lo enfrentaste o cómo lo ves eso? Mira, yo creo que lo enfrento con incomodidad, ¿cachai? Pero también me ayuda a aclarar, por ejemplo, que yo, obviamente, teniendo esta visión política y asistiendo a marchas y colaborando cuando me pidan colaborar en algo desde este punto de vista, lo voy a hacer, ¿cachai? Pero, por ejemplo, me alejó de la militancia eso, ¿cachai? Yo no quería verme representada, digamos. Por ejemplo, te invento ya, algo que ocurre y que se da mucho últimamente, el tema de las funas, ¿cachai? Yo tengo una postura distinta respecto a las funas, me parecen peligrosas, ¿cachai? A menos que yo esté súper convencida, ¿cachai? Pero esto como de te defiendo porque yo te creo, claro, obviamente, uno parte desde la creencia, nadie va a inventar algo, ¿no? Una mujer no va a inventar que pasó por una situación de vulneración frente a una persona, o sea, es algo que no va, ¿cachai? Pero a lo mejor sí, pues no sé, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo no participaría de una funa, que es algo que se ocupa mucho en algunos movimientos feministas, ¿cachai? Porque también lograría entender, por ejemplo, el peso que eso genera en el otro si es que fuese inocente, ¿cachai? Te lo comento porque, por ejemplo, en las marchas se da mucho el tema de las funas. Inmediatamente salen enseguida y se identifican, y a mí esas cosas me complican. Entonces, claro, yo creo que no quise como identificarme quizás como con espacios que sean tan sectarios y que de nuevo volvamos como a unas rigideces que son muy similares a dinámicas patriarcales. Muy similares, porque son impositivas, ¿cachai? Porque son intolerantes, son desde la crítica, son desde el poder, ¿cachai? Y eso a mí me alejó un poco. Por supuesto, no digo que todos los movimientos, o sea, son súper necesarios, claro. Y bacán. Sí. Lo que pasa es que no he logrado como encontrar una perspectiva que sea un poco como más armónica todavía, ¿cachai? Que en el fondo podamos defender estas ideas desde lo político, pero también desde la calma personal. Porque yo creo que de eso carece el movimiento feminista. Yo no sé si ese análisis personal logra bajar, ¿cachai? Como que no sé si nos hemos preguntado qué tanto habita el patriarcado en nosotros, no sé si todas hemos logrado hacer como un trabajo personal. Claro. En lo personal, ¿cachai? En lo personal, sino que más como desde la postura política y desde lo evidente, ¿cachai? Como, obviamente, o sea, en el fondo cualquier feminista te va a decir que no a la violencia, ¿cachai? Aprendemos a ver distintos tipos de violencia, que son como las más concretas, pero las más sutiles, ¿cachai? Claro, eso lo podemos ir logrando y reflexionando y tomando una postura frente a eso, ¿cachai? Pero siento que el movimiento pierde mucho cuando se empiezan como a enlazar con dinámicas un poco más avasalladoras, ¿cachai? Y con todos, con todes, ¿cachai? O sea, el tema va por ahí. Y también con esta, como, que tan representadas a veces se sienten con personas, por ejemplo, que hay distintos tipos, no están las feministas institucionalizadas, ¿cachai? Las que trabajan en un centro de la mujer, ¿cachai? Luego también hay una crítica con ese tipo de feminismo también tan académico, ¿no? Que puede ser del que yo vengo, porque en realidad yo llegué ahí desde lo académico, ¿cachai? Luego lo anclé a experiencias personales, pero yo no tenía un discurso tan claro hasta antes de eso, ¿cachai? Entonces,
como que también hay como ciertas rencillas, porque lo académico también responde como a estructuras, ¿cachai? De un modelo que valida la academia, y que quién puede ir a la academia, ¿cachai? Normal. Y esa es la respuesta que dan las feministas en Europa, po. Dicen, oye, ahora las feministas en Latinoamérica nos vienen a cuestionar a nosotros de colonizadoras, cuando todas ellas pertenecen probablemente a la élite académica o cultural de cada uno de sus países, ¿cachai? Entonces, ahí empiezan como las tensiones. Disputas. Sí, esas tensiones son, y que son súper necesarias también conversar, ¿cachai? Pero sí, bueno, yo creo que me alegra mucho en todo caso la revuelta que ha tenido el feminismo en Latinoamérica. Me parece sumamente interesante y genera una contribución necesaria para los tiempos que corren, ¿cachai? Porque no solamente cruza elementos políticos, sino que también respecto a la responsabilidad con la naturaleza, con los recursos naturales, por ejemplo, ¿cachai? Porque, bueno, desde el feminismo indicamos que lo político es privado, entonces, claro, si me privatizáis el agua, algo me pasa en mi organización, ¿cachai? Personal, ¿cachai? Si es que vivo en Chiloé, no puedo comerme un salmón porque no hay salmones, fíjate, siendo primer productor de salmón en el mundo, ¿cachai? Algo pasa, pues algo estamos haciendo mal, ¿cachai? Y en eso el feminismo genera harto sustento, ¿cachai? Como que... Oye, y con respecto a bueno, preguntarte en realidad, con respecto al tema de las tesis, con un invitado le estuvimos dando vuelta un poco al tema de las tesis en Chile. Me gustaría preguntarte también, pues, ¿qué opinión te genera el tema de las tesis y todo el tema del movimiento en definitiva? Cuando lo viste y todo, ¿qué te provocó? Mira, si te digo desde la guata, yo creo que una emoción profunda por el impacto que se visualizaba que esto iba a tener, ¿cachai? Se difundió rápidamente, llegó a distintos sectores, ¿cachai? Yo creo que fue como un impulso más, un reflejo quizás de los cambios energéticos que estamos viviendo en esta nueva era, ¿cachai? En la era de Acuario, ¿cachai? En la apertura de conciencia. Yo creo que intervenciones como la de las tesis son absolutamente necesarias, son emblemáticas, son admirables, ¿cachai? Porque ellas con esto, por ejemplo, logran llegar a las discusiones más íntimas de los contextos más privados que podemos empezar a vivir en contextos familiares, ¿cachai? O con amigos. Esto se hablaba, mientras se hable de eso ya era bacán, ¿cachai? Ahora, las discusiones que se van generando en torno a esto también tiene que ver como con la narrativa que sostenían, ¿cachai? Donde existe como un poner en tela de juicio como el poder policial, ¿cierto? A veces nos sobrepasa, ¿cachai? Entonces, claro, va y está ahí abriendo a viva voz, el violador eres tú. Es súper fuerte eso, ¿cachai? O sea, yo en lo personal me lo tomaba con muchísima responsabilidad. Yo dudé de participar o no al principio, ¿cachai? Gustándome todo, ¿cachai? Pero por otra parte, bueno, nada, lo entendí obviamente como una forma de reflejar una problematización en una institución que está en crisis, ¿cachai? Que no ha tenido claramente el mejor performance respecto a los objetivos que constituyen la institución. Y claro, me parecía obviamente algo muy necesario también de revelar. Y claro, decir el violador eres tú no es decir que todos los hombres son violadores. Hay hombres que son maravillosos y otros que no, y mujeres que sí, mujeres que no, como la gente, como la vida, como todo, ¿no? O sea, no va por ahí el tema, ¿cachai? Pero claro, lograba entender que en el fondo parte del performance era hacer esto, ¿cachai? Y yo me imagino, o así idealizo, ¿cachai? Que, bueno, Carabineros algo habrá analizado, no sé. Bueno, después les metieron una demanda. Qué terrible. Qué país.
Entonces, que como que se supera a sí mismo el país, ¿hay cachado? Como cuando tú ya no tienes nada más que esperar, te sigues sorprendiendo, o sea, Y es deberían tomarlo creativo. como cumplido. Sí, es creativo, ¿cachai? Sí, es bien interesante. Entonces, claro, bueno, esas cosas luego, siguiendo con las tesis, claro, luego todo lo que ocurre después también te genera como vergüenza internacional, ¿cachai? Como, porque claro, yo tengo la oportunidad de mantener mis redes por aquí y por allá y generamos espacios de discusión de forma regular, de hecho. ¿Cachai? Entonces, claro, por ahí me preguntan cómo va esto, cómo va el movimiento, no sé qué, y bueno, indicar, por ejemplo, que esto ocurre en Chile tampoco es algo tan exclusivo. O sea, el abuso de poder se repite en todos los países, obviamente. ¿Cachai? Y volvemos también ahí a reflejar el tema de clase. ¿Cachai? Y yo creo que las tesis vienen a reflejar eso. ¿Cachai? Como también eres tratado por esta institución dependiendo de nada, de dónde vengas, de quién eres, de cómo estás, ¿cachai? No sé si, pienso en las cosas que han pasado últimamente, ¿cachai? Con lo que ocurrió, por ejemplo, con la muerte de este compañero que era malabarista. Panguipulli. ¿Cómo? En Panguipulli. Sí, en Panguipulli. Claro, por ejemplo, no sé si es que tú vas caminando así por Panguipulli y te agarran a balazos, ¿me cachai? Como que hay una idea de esta institución que tiene un reflejo de sociedad que es muy similar a lo mejor lo que tienen las hegemonías políticas y que las tesis vinieron a rescatar y como que nos acusaron, ¿cachai? Lo desparramaron por todo el mundo. A mí me parece interesante, me pareció central como parte del movimiento social el año pasado, ¿cachai? Porque eso provocó que en el movimiento social existiera una presencia mucho más potente de lo que las mujeres y el feminismo quiere lograr y de la manera en que nos queremos integrar en esta revolución, ¿cachai? Social, con una nueva constitución, qué lugar vamos a ocupar ahí, ¿cachai? Entonces, como que era importante hacer ruido, ¿cachai? Porque en general, claro, el feminismo se viene a replantear cada vez que han existido cambios importantes, ¿cachai? O crisis, no sé, por la ilustración, la industrialización, qué lugar vamos a tener en la Carta de Derechos Humanos, ¿me entendís? Como en momentos que han sido claves de la historia, siempre ahí el feminismo viene a decir, bueno, ¿y nosotras? ¿Dónde estamos representadas en esta Constitución? ¿Dónde estamos representadas, por ejemplo, en el sufragio? ¿Dónde estamos representadas en la industria? ¿Cachai? ¿Cómo yo manejo mi liderazgo como mujer en un grupo de hombres? ¿Cachai? ¿Replico el patriarcado aunque sea siendo mujer? ¿O he tenido un lugar efectivamente de, por ejemplo, implementar un liderazgo con las lógicas femeninas? ¿Cachai? Entonces, todos estos momentos de cambio social es cuando el feminismo ha venido a aportar luz y conocimiento, ¿cachai? Porque viene a reivindicar una categoría que antes no era ni vista. Las mujeres no éramos categoría de análisis, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que las tesis vienen como a remover todas estas ideas en una performance súper cortita, fácil de aprender, pegadiza, ¿cachai? Como seca, precisa, bonito, bien. Muy Dedito para arriba, muy entonces. atingente. Dedito para arriba, sí. Atingente las chiquillas, muy bien. Muy bien. Súper. Amine, bueno, ya llegando como a la parte final de la entrevista, hemos estado revisando distintos elementos de tu vida, de tu biografía, de lo que significa el feminismo, de cómo lo has integrado incluso en el proceso terapéutico, en tu propia pega, ¿cierto? Cómo te ha hecho sentido. Y bueno, darte las gracias, ¿cierto? Por tu disposición, por la franqueza, por lo directa, por lo transparente. Como te conozco, yo sé que es así. Y como siempre es súper humanizante y genuino poder hablar contigo. Aprovechar este último momento, ¿cierto? Para unas últimas palabras o alguna reflexión, o aprovechando que lo van a ver los chiquillos de las ciencias sociales y la salud del sur, hacer un comentario,
¿Alguna idea? ¿Palabra al cierre? Bueno, nada, yo creo que, bueno, insisto, yo creo que te quiero de verdad felicitar por tu espacio, ¿cachai? Como que creo que desde la excelente voluntad, obviamente, de poder mostrarles a los chiquillos quizás como estas otras perspectivas más humanas detrás de lo teórico, ¿no? O de las personas con un título de no sé dónde. Yo creo que eso es importante y es revelador. Yo creo que como palabras de cierre y quizás como viendo en perspectiva la biografía, yo creo que efectivamente hay que darle tiempo al tiempo, hay que entender que cada uno tiene sus procesos, pero que no podemos perder de vista la desobediencia. Yo creo que eso es importante, yo creo que hay que cuestionarlo todo. Hoy día tenemos como mucha información dando vuelta y está en nuestras manos querer aprovecharlo o no, ¿cachai? Pero nada de esto va a ser posible si efectivamente no hacemos un trabajo personal de cantarnos las verdades, resolver nuestras sombras, ¿cachai? Y tratar de seguir un camino muy genuino que tiene que ver con lo que realmente en tu camino académico, laboral o lo que sea te hace feliz, ¿cachai? Porque de verdad que cuando lo logras, creo que como que no trabajas más, ¿cachai? Como que no tienes ese peso, tienes una relación con la vida que es distinta. Y creo que desde el lugar de cada quien, desde donde lo puedan ocupar, tenemos que aprovecharlo, ¿cachai? Y entender si el tiempo lo estoy destinando en mí o estoy siendo funcional a otra persona o no sé, al menos darle una vuelta. Y eso va muy de la mano con cualquier tipo de formación académica que tengáis. Si es que no nos damos la vuelta en eso, podemos seguir siendo profesionales que simplemente estamos en los lugares porque hay que estar, repetimos lo que nos han dicho y seguimos idolatrando contextos que, no sé, que a lo mejor no, que se puede analizar, quién publica, cómo son las revistas, cuáles son las políticas de una publicación en un paper, o sea, yo creo que es súper necesario, pero también es muy necesaria la crítica y entrar en estos estados de incomodidad. Así que yo creo que ese sería como el mensaje que le daría a tus alumnos, Carlos, que analicen desde un camino interior. Sí, yo creo que la crítica, la reflexión, la deconstrucción, la desnaturalización es súper importante, sí, que empiecen a convivir en la incertidumbre, pero no como algo que te apriete el pecho, ¿cierto? O como que te genere un vacío gigante en la garganta, sino entender que en el estado natural de las cosas se transforman generalmente, y la incertidumbre es parte de un proceso natural, digamos. Entonces, convivir con verdad. Estamos en un periodo... Sí. Sí, claro, y estamos en un periodo de transformación, entonces nos subimos al carro o nos quedamos atrás, ¿cachai? Completamente. Es así, ¿cachai? Respecto como a los modelos de familia, de relación, cómo me relaciono con el género, ¿cachai? O sea, si no nos cuestionamos esto, nos vamos a quedar muy atrás, al menos en el área de las ciencias sociales va por ahí. Pero vienen generaciones que son súper interesantes. Sí, tienen generaciones interesantes, son valientes, ¿cachai? Reflexivos, ¿cachai? Y yo creo que en ese punto, bueno... Y con un discurso estético potente igual. Sí, con un discurso estético potente, lo estamos deconstruyendo todo. Nosotros yo creo que estamos vamos a alcanzar el medio centímetro del inicio de esta nueva era, ¿cachai? Sí. Y este fue nuestro aporte, ¿cachai? Hoy día las feministas estamos hablando de nuestros cuerpos, de cómo autodefinirnos, ese va a ser nuestro legado. ¿Cachai? De más, qué potente. Bueno, darte las gracias por la conversación, Amine. Bueno, yo te conozco, te tengo mucho cariño. Sabía que esta conversa iba a ser súper buena, que iba a fluir todo y que iba a ser un espacio como súper humano, así que darte las gracias. Yo sé que para los chiquillos va a ser, y las chiquillas, va a ser súper entretenido, ¿cierto? Poder escuchar esta conversación que ha sido desde el plano humano. Así que eso, darte las gracias. Me imagino que esta no va a ser la última vez que vamos a conversar o que vaya a venir al programa. Así que
Súper. Así espero. Sí, pues, y es su casa, así que ningún problema. Darle las gracias también a ustedes, ¿cierto?, por acompañarnos. Darle las gracias por mantener su presencia en el canal. Recuerden darle like, suscríbanse, ¿cierto? Esto es Sur o No Sur.